Grabando. Bueno, la clase pasada terminamos con el módulo 6, albañilería no reforzada, y ya con ese módulo listo podemos empezar de lleno el módulo 7 y 8, que son justamente las albañilerías reforzadas. La primera, que es este módulo 7 que vamos a ver, corresponde a la albañilería armada, y el próximo módulo corresponde a la albañilería confinada. Eso, entonces vamos a empezar ya con la albañilería armada, y como le decía, de todas formas teníamos que anteriormente entender cómo funciona la albañilería no reforzada, para ir entendiendo el porqué de lo que pide la norma 1928 para la albañilería armada, y por qué estamos reforzando y dónde estamos reforzando. Entonces, para entender bien eso, obviamente, primeramente teníamos que entender cómo funciona la albañilería no reforzada. Acá tenemos un gran ejemplo. Este es un hotel icónico en Nueva York, que como ustedes ven es muy bonito, es muy antiguo también, y es uno de los grandes ejemplos de la albañilería armada. Eh, También en Chile se usa ampliamente la albañilería armada, tanto para vivienda social, pero también para todo tipo de vivienda, en general casas. Eh, es, y entre los arquitectos yo diría que es bastante más popular cuando la estética les importa, porque como no tienen los pilares de hormigón, queda toda la albañilería a la vista, en las fachadas. Entonces, normalmente las viviendas de albañilería armada, muchas veces los arquitectos, al igual que se muestra en esta figura, en esta foto, les gusta no usar revoque, o sea, no usar revestimiento, para justamente dejar visible la albañilería. Es una decisión estética. En cambio, normalmente, usualmente, digámoslo así, en la albañilería confinada, más bien se tiende a taparla. No porque uno quiera tapar la albañilería en sí, pero sí para tapar la obra gruesa de los pilares y vigas, que para los arquitectos normalmente igual resulta como un poco feo. Ahora, también hay muchos ejemplos, a veces solo se tapa eso, con revestimiento, los pilares y las vigas, y no la albañilería. Eso es como la opción alternativa que ustedes tienen en el caso de la albañilería confinada. Entonces, dicho eso, les voy a mostrar una diapositiva. Nosotros ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Y estos son una serie de detallamientos que vamos a ir viendo durante este módulo, que exige la albañilería armada. Se los voy a presentar ahora en forma general, para que ya se vayan un poco familiarizando con qué es lo que pide la norma, y después vamos a ir viendo cada uno de los detalles en más profundidad. Entonces, como ya les había adelantado, ya al principio del curso, la albañilería armada básicamente consta de, en primer lugar, refuerzos verticales a lo largo del muro, distribuidos en los muros. ¿Qué implica eso? Que cuando ustedes usen albañilería armada, las unidades tienen que tener, y normalmente tienen dos huecos, lo suficientemente grandes, alrededor de 5 centímetros en diámetro, puede ser cuadrado o redondo, por donde puedan pasar estos refuerzos verticales, como se muestra en esta figura. Después vamos a tener refuerzos de mayor diámetro en las puntas de los muros y en los encuentros de muros, y otro diámetro mínimo para la repartición, como se muestra acá también. También vamos a tener, se le exige una cuantía mínima, tanto vertical como también horizontal, y juntos también estas cuantías
tienen que sumar al menos 0,015 ¿cómo se llama? Adimensionalmente, o sea, un 0,15% del área de muro. También obviamente hay exigencias con la separación máxima entre las barras. ¿Por qué era la separación máxima, se acuerdan? ¿Por qué tenemos que exigirle una separación máxima? Porque si la separación es muy grande, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Va a tender a comportarse nuevamente como una albañilería no reforzada. Si los apoyos están muy lejanos, ¿se acuerdan? Si los apoyos están muy lejanos, entre las barras, la albañilería va a tender a flexionarse fuera de su plano como una albañilería no reforzada. Y por eso se limita la separación máxima de las barras. Por último, también hay y lo último es, el espesor de muro también está acotado a un 25avo de la altura, pero un mínimo de 14 centímetros. Ahora, la altura normalmente, hoy en día, como les habíamos dicho ya anteriormente, es de alrededor de aproximadamente 2,4 metros. Digamos, son 240 centímetros. ¿Alguien me puede calcular cuánto es 240 dividido 25? 9,6. 9,6. Por ende, en general, y eso explica por qué en general los ladrillos tienen 14 centímetros de espesor. Es porque difícilmente ustedes van a lograr cumplir esto. Podemos hacer el ejercicio contrario. ¿Cuánto es 14 por 25? 350. Ustedes requieren mínimo 350 metros para conseguir que sea este el factor que gobierne el espesor mínimo. Y difícilmente ustedes van a llegar a 3,5 metros en algún diseño. A lo más tal vez en un diseño de alguna bodega, algo así, pero difícilmente que ustedes diseñen una bodega con esas alturas en albañilería armada. Así que, resumiendo, ¿por qué la albañilería, al menos con de ladrillos, usualmente es de 14 o 15 centímetros de ancho? Es porque es el requisito mínimo de la norma también. Ahora, también ustedes tienen que entenderlo un poco en un sentido geométrico. Si ustedes tienen ladrillos muy angostos, difícilmente van a poder dejar un hueco para pasar las barras verticales, ¿cierto? Y difícilmente ese hueco va a poder ser suficientemente grande para que el mortero entre de forma homogénea sin dejar nidos. Entonces, un poco esto de los 14 centímetros también responde a eso. Es como un tamaño mínimo para poder hacer trabajable el ladrillo, hacerlo funcional. Ahora, otra de las cosas que ya les voy a adelantar, que no solo vamos a tener que reforzar las puntas y encuentro de muro. Y se me olvidó nombrar una cosa. Obviamente también tenemos los refuerzos horizontales. En general, y al menos en Chile, lo hacemos con escalerillas, usualmente. Con estas escalerillas prefabricadas, que se ponen cada ciertas hiladas en la junta. ¿Cada cuántas hiladas? Bueno, eso va a salir del cálculo, pero como mínimo con esta cuantía, 0,06%. Ahora, en cuanto a los refuerzos verticales y horizontales, habíamos dicho, vamos a tener refuerzos mayores, barras mayores, en las puntas de los muros, en todos los bordes de muro, o sea, las puntas
puntas y bordes, en este caso una punta y un borde, pero también en los bordes. Y en bordes de ventanas, si bien no va a ser nuestro FI12, sí vamos a pedirle un FI10. Y todas las otras barras que son de repartición interiores son de FI8. ¿Qué es lo que vamos a ir normalmente, con qué es lo que vamos a jugar? Con el espaciamiento. Y por otro lado tenemos las escalerillas, cuyo diámetro es de mínimo Fi 4,2. Ahora nosotros normalmente, las escalerillas tienen 2 Fi 4,2. Y que vamos a poner ciertas hiladas. Pero ¿dónde sí o sí hay que ponerlo? En los bordes de las ventanas, horizontalmente. Siempre en todos los bordes debería llevar una escalerilla. Muchas veces, ustedes en los diseños, en las ventanas, al menos en la parte inferior, también ven una que está a nivel del borde y una que está por debajo. Acá. En la que viene en el nivel exactamente inferior al refuerzo del borde. Un poco para tener asegurar un buen comportamiento. Entonces, ¿cuáles son los criterios generales de diseño? Tenemos, en primer lugar, las acciones perpendiculares al plano. Entonces, esto tiene un efecto conjunto de las barras de refuerzo distribuidas en el paño de albañilería, las distribuidas verticalmente. No las de la punta, sino que todas las barras, las de la punta junto con las que están distribuidas, las de FI10, las de FI8 y las de FI12. Entonces, la barra de refuerzo y la albañilería resisten en forma conjunta los momentos de flexión fuera del plano que producen este tipo de acción. Y los momentos de flexión se calculan modelando los muros como losas planas. Para este efecto se consideran como apoyo los elementos siguientes: los muros perpendiculares, las cadenas de hormigón armado ubicadas en los bordes horizontales del muro, las losas de hormigón y las columnas y machones de hormigón que pueda tener la estructura. ¿Por qué creen que en muchas de estas estructuras existen columnas y machones de hormigón, aunque obviamente nosotros podríamos construir sin esos elementos, ya que estamos construyendo con albañilería armada? ¿Por qué de igual forma siempre hay uno o dos machones de hormigón? ¿Qué creen ustedes? Quizás no generar un muro tan largo y agregarle como una columna que añada rigidez también. No, en general no va por el tema estructural. En general no es por un tema estructural. Obviamente repercute estructuralmente poner un machón, claramente, pero el por qué se pone no es por un tema estructural. En viviendas sociales, por ejemplo, cuando tenemos 4 departamentos en planta, también tenemos 4 machones de hormigón. ¿Por qué será? Para indicar separación. No. Tiene que ver, bueno, les voy a decir, tiene que ver con los servicios. Llámese agua y si existe gas, obviamente. ¿Por qué? Porque la albañilería tiene una desventaja, que si algún día ustedes podrían perfectamente, eso lo vemos acá en aquellos orificios que estén libres, perfectamente podríamos pasar tuberías, ¿cierto? El problema de eso es que el día que ustedes tengan un problema, ustedes están obligados a romper el muro de albañilería para reparar. Y después reparar un muro de albañilería es algo difícil, es algo y que estéticamente no va a quedar bien. En cambio, en un muro de hormigón armado, un machón, romperlo y después repararlo
es algo que se puede hacer y de manera, cuesta trabajo hacerlo, pero se puede hacer y reparar es bastante sencillo. Entonces, por un tema de seguridad, en general todos los servicios, llámese electricidad, agua, me faltó electricidad, ¿no? Luz, agua, gas, se pasan por los machones de hormigón. Y por eso es que ustedes normalmente tienen en cada uno de los departamentos un machón que recorre también todos los pisos, de abajo hacia arriba. Básicamente es eso. Y normalmente también, obviamente, en ese elemento también está el tablero eléctrico y por fuera el medidor de corriente, aunque hoy en día probablemente el medidor también puede que esté ubicado en otros lados. Pero antiguamente se ubicaba ahí. Entonces, después, ¿qué otras acciones tenemos? Bueno, las en el plano. Entonces, por hipótesis de cálculo, se acepta que solo el paño de albañilería resiste el esfuerzo axial de compresión y determina la rigidez del muro considerando las propiedades geométricas de la sección no agrietada. O sea, todas las acciones axiales las toma solamente la albañilería. ¿Es eso cómo se comporta realmente el muro? No del todo, ¿cierto? Porque claramente también el acero podría hacer un aporte a la compresión, pero al menos en la albañilería no lo consideramos. Y luego, para los efectos de calcular las propiedades geométricas de la sección transversal de un muro, se debe considerar la contribución de los muros transversales también, estos de acá. La contribución de los muros transversales que interactúan con el muro de análisis. Para ello basta que los muros se construyan trabados entre sí. Entre sí, y en tal caso se debe considerar en el diseño el flujo de corte que se producen por esta interacción. Todo esto que les estoy diciendo obviamente es lo deseable, pero si ustedes no consideran la interacción, probablemente ustedes lleguen a un diseño más conservador. Así que también por ese lado no necesariamente sería un problema. Luego, la transferencia del flujo de corte debe hacerse de modo que la tensión tangencial, tau m, no supere las tensiones admisibles aceptables para la albañilería, tau 0. ¿Cómo vamos a calcular el tau m? Según el método de diseño por tensión admisible, que en el fondo vamos a decir que tau m es igual al corte. El corte lo vamos en el curso denominar con Q, por Sx, que el momento estático respecto al eje X, dividido el momento de inercia por B, por el ancho. Y eso tiene que ser menor o igual a tau 0. Y el tau máximo, ahora, este es como en el fondo un valor promediado. El tau máximo, que está acá, según la fórmula de Joravsky, se da al medio y es de 3 medios Q B dividido H. Es como una información adicional. O sea, ustedes no van a estar comparando el máximo con el tau 0, sino que el promediado, el total, y luego normalizado. Porque ¿cuál es el promedio? En el fondo es la integral, y luego de tener la integral, ustedes tienen que normalizarlo para volver a tensiones, ¿cierto? Luego, acciones contenidas en el plano del muro. ¿Cuáles nos faltaban? Bueno, el corte y la flexión. Entonces, el efecto conjunto de la albañilería y barras de refuerzo, tenemos que las barras de refuerzo, tenemos las verticales y horizontales. Y la albañilería resiste en el momento de flexión solicitante, el MS, que vamos a denominar siempre como M. Y el esfuerzo de corte, QS. Ese no de sísmico, sino que de solicitante. Y después, además
de contribuir a la resistencia, las barras de refuerzo proporcionan la capacidad de deformación inelástica y la capacidad de disipar energía, mientras sean por lo menos mayores o iguales a las cuantías mínimas recomendadas. De esto vamos a hablar después. Entonces, el marco de referencia de la norma que nos rige, que es la NSH 1928. Primero que nada, ¿cuál es la hipótesis de cálculo? Que las barras de refuerzo vertical no contribuyen a resistir el esfuerzo vertical, como les adelantaba. O sea, únicamente le estamos asumiendo, o como criterio al menos estamos diciendo que solamente la albañilería nos va a resistir las cargas de solicitante. ¿Es esto en efecto sí? No, porque en cierto sentido las barras verticales también les van a aportar cierta resistencia y por ende esto resulta en un diseño un poco más conservador. Después, cálculo de la tensión normal solicitante. ¿Cómo se calcula? Ya lo habíamos visto en el módulo anterior. Es NS, nuestra carga vertical, dividido el área efectiva. En el caso vertical, ¿cuál era el área efectiva? El área efectiva del ladrillo y o el área efectiva en donde se disponga el mortero. Porque no necesariamente el mortero se va a distribuir en toda la cara del ladrillo. Luego, condición de diseño. Tiene que ser que nuestra carga, nuestro esfuerzo solicitante, FC, tiene que ser menor o igual al, ¿se acuerdan de este? Menor o igual a ¿Tensión admisible? la tensión admisible, exactamente. ¿Qué es esto? ASD, básicamente. La solicitante es menor que la admisible, por eso tampoco tenemos ni un factor de seguridad, ni tampoco un factor de reducción. Porque el factor de seguridad, en el caso del ASD, del diseño por tensiones admisibles, se incorpora en el material, en la capacidad del material. Entonces, ¿cómo calculábamos? ¿Se acuerdan? Esto también ya lo habíamos adelantado. La tensión admisible, ¿cómo? FA, ¿cómo? 0,2 por F'M, que es, ¿qué era F'M? La resistencia prismática. Exacto. ¿Y se acuerdan qué era este término de acá? Ah, bueno, acá dice, de hecho. El factor de reducción por esbeltez. Vamos a reducir nuestra tensión admisible dependiendo de la altura que tenga, la altura libre que tenga nuestro muro. Ahora, este es el caso, después vamos a ver caso de inspección especializada, no especializada, pero la fórmula es básicamente lo mismo, lo que cambia es este factor nomás. Es F'M por F'E por un factor. Y obviamente cuando es sin inspección especializada, este factor obviamente es menor, se le castiga más en el diseño. Ahora, longitud de pandeo vertical. Para calcular la longitud de pandeo vertical se recomienda, esto es una recomendación únicamente, considerar los valores de KE de la tabla 1, resultando que H es igual a KE por HA. HA obviamente es la distancia entre el borde superior e inferior del muro, o sea, la altura libre que tenemos entre muros. Ojo, esto no es la altura de piso, porque si ustedes tienen una cadena, la altura ustedes la toman solo en el paño de albañilería, hasta la cadena, no hasta la losa necesariamente, para no ser tan conservadores. Ahora, ¿cuál es el valor que hay recomendado en el curso? Primero, estas son las distintas condiciones. Si tenemos traslación impedida y rotación libre, K igual a 1. Traslación impedida, rotación libre en un extremo y impedida en el otro, 0,7. Y cuando es libre,
y impedido de rotar tenemos 2 y 2. Obviamente, si aumenta KE, aumenta el H, y con eso reducimos este factor. O sea, aumentamos el factor. No somos tan conservadores. Cuando tenemos un lado impedido de rotar y los otros extremos libres. Ahora, ¿cuál es la longitud de pandeo? Cuando el muro está apoyado lateralmente, ahora esto es en planta, debe considerarse la situación como un problema biaxial. Y así la longitud de pandeo es la menor entre la longitud de pandeo vertical y la longitud de pandeo lateral. Me explico. Hasta ahora hemos hablado de altura de piso, pero no necesariamente la altura, porque si ustedes en muros ortogonales que tienen una gran separación, mayor a la de altura de pisos, al final al pandeo no le importa tanto si la distancia libre es vertical o vertical, si es horizontal o vertical. Lo que le importa a la longitud de pandeo es cuál es la longitud máxima. Y esa es la que va a definir el pandeo que va a tener el muro fuera del plano, como área. Porque ahora ya no estamos hablando de columnas, como por ejemplo cuando uno habla en el diseño de acero, estos son áreas, estas son una especie de losas. Entonces los muros acá se nos pueden pandear fuera del plano. Y ¿cuál es ¿quién es el que manda ese pandeo? Bueno, la mayor de las luces. La mayor de las luces, pero ustedes pueden ponderar según el apoyo que tengan. Por ejemplo, obviamente acá al medio, ¿qué situación es esta? Si nos fijamos acá. Esto es la traslación libre. A ver, esta es... La rotación está impedida, ¿cierto? ¿Cuál es el no impedido de rotar? No tengo el impedido de rotar acá. La C impedido rotar. Impedido de rotar, exactamente. Traslación libre y impedido de rotar, 2. Yo le pondría este. Porque puede desplazarse, sí, porque son varios del plano, tal vez en la base del muro no, pero más arriba sí. Entonces, puede trasladarse sí, pero en el plano, se fijan acá, está impedido de rotar. Entonces, ustedes tienen que ponderar la separación, el ancho entre muros por 2, KE, ¿cierto? Versus esta altura. ¿Qué altura es este? Si solo tenemos la viga, yo diría que es este caso. Con rotación libre y traslación impedida. Tal vez ustedes nunca le achuntan a todo esto, ahí tienen que usar criterios, ¿cierto? No en todas las aristas. Pero se fijan, entonces ustedes tienen que ponderar esas dos cosas y de ahí ustedes deciden cuál es el H que entra en esta ecuación. Y es el ancho o la altura. Ponderada, obviamente. Pues para calcular la longitud del pandeo lateral puede utilizarse en forma conservadora la distancia entre los apoyos laterales verticales del muro. Y cuando los apoyos son más de 2, esta longitud se puede considerar igual al 60% de la distancia entre apoyos laterales verticales. Cuando ustedes obviamente tienen continuidad. ¿Se entiende? ¿Cierto? Luego, siguiendo con la longitud de pandeo, en la tabla se entregan los valores del factor de reducción por esbeltez para diferentes valores de la relación HT. En la figura se grafican los valores de la tensión admisible FA que resultan de aplicar la norma NSH 1928 para el caso en que se construye con inspección especializada, y la línea vertical trazada en HT igual a 25 delimita los casos posibles
si se considera la limitación desde el test que establece la norma para los muros. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si ustedes se fijan, este gráfico nos indica para cada F', M, o sea, para cada uno de los de las resistencias prismáticas, ¿cuál sería el equivalente de la tensión admisible? Y si se fijan, ya a partir de unas deltas de aproximadamente 8, ustedes ven un rápido decrecimiento de esta resistencia. Y es por eso que la norma les limita este factor HT en 25. Y como les decía, difícilmente van a llegar a 25, porque eso ya equivale a una altura de muro de 3,5 metros, lo cual es bastante alto. Ustedes más bien van a estar, ¿cuánto habíamos dicho? ¿Cuánto es 240 dividido 14, perdón? Para ver bien en dónde vamos a estar ubicados. 240 dividido ¿cuánto, profe? 14. 240 centímetros de altura de muro dividido 14 de ancho. Son 17. 17. Entonces 17 estamos más o menos acá, ¿cierto? Como ven, todavía a esta altura el decrecimiento es bajo. Si estos son 8, esto es 7, a ver, calcúlame 7 dividido 8. 0,8,8. 0,88. Tenemos un 10 a 12% de decrecimiento en nuestra resistencia admisible. Esta obviamente es mayor, no sé si es mayor la verdad, a ver, 17 está más o menos por acá, usemos el F'10, ¿cuánto es 18 dividido 20? Y está en 0,9. 0,9. Prácticamente es independiente la baja en resistencia independiente de la calidad de albañilería que usan. Si se fijan, F''M es como el estándar para comparar albañilería. Y ustedes van a estar perdiendo más o menos un 10% de esa resistencia, con una altura de muro más o menos normal de 2,4 metros. Ahora, si ustedes llegan al 25, de hecho eso lo podemos ver graficado acá, si ustedes llegan al 25, llegamos más o menos 0,756 del factor de reducción. Mientras que dijimos 17, estamos más o menos 0,92. No lo achuntamos del todo, pero si ustedes lo sacan analíticamente es eso, 0,92. ¿Por qué les menciono esto? Porque obviamente acá estamos más o menos bien, pero ya perder 25% ya es bastante. Y por eso tampoco les aconsejo ir más allá de los 2,4 metros en el diseño. Luego, esto más como cultura general. En general, casi todas las normas, la forma de cálculo de la tensión admisible que traen es similar. Es un factor por F'M por el factor de reducción por FBLT. En el caso colombiano es muy parecido. Como ejemplo, pero diferencia entre si la FBLT es menor o igual a 30. Lo único que acá les quiero graficar que esto es algo súper normal en las normas de ingeniería. Tomar en cuenta la reducción por el test de los muros. Por ejemplo, yo no sé si eso se hace en hormigón, ahora lo estoy pensando. En muros, en columnas obviamente sí. ¿Alguien se acuerda del curso? Yo diría que no. En general.
Y lo otro que les quería destacar acá es que ¿por qué lo hacen 30? Porque en 30 ya tenemos una reducción de casi 15%. Y después lo castiga más. Se pasan de ese 30. En Chile, como le decía, nosotros estamos acá, en el 25. Pero esta otra fórmula. Nosotros en 25 ya estábamos reduciendo al 0,75. O sea, somos más castigadores. Bien. Luego, diseño por resistencia con el método de tensión admisible. ¿Cuál es la hipótesis de cálculo? La albañilería trabaja como un material homogéneo. La albañilería no resiste tracción. Tu supuesto. ¿Trabaja con tracción o no? ¿Alguien sabe? O sea, debe tener un aporte, pero muy pequeño, entonces. Exacto. Tiene un aporte. Tiene un aporte, al menos que esté fisurado. Entonces también ojo con eso. Si está nuevo y está bien construido, debería tener resistencia a la tracción también. Obviamente el aporte es pequeño, pero lo tiene. En el momento, obviamente, que se fisura, ese aporte se pierde rápidamente. Luego, las secciones transversales planas permanecen planas al deformarse en el muro. Supongo que esto ustedes ya lo han escuchado anteriormente y ya lo discutimos. ¿A qué conlleva esto? A que podamos usar las ecuaciones de Navier. Luego, las barras de refuerzo están embebidas y perfectamente adheridas a la albañilería. O sea, las barras, ¿qué significa esto en concreto? A ver, si alguien lo puede pasar a palabras. Que están embebidas y perfectamente adheridas a la albañilería. A través del mortero, obviamente. Pero, en cuanto a diseño, ¿qué nos indica esto? ¿Por qué es importante esta hipótesis de cálculo? ¿Qué nos permite hacer? ¿Qué va a pasar si una barra está perfectamente adherida? Trabaja como un todo el. Exacto. ¿Y qué significa eso? Trabajar como un todo. ¿A qué conlleva estructuralmente? Conlleva a que las deformaciones unitarias son iguales para todos los elementos, para todos los materiales que están trabajando conjuntamente. Llámese la albañilería, el mortero y el refuerzo. Eso nos va a permitir, después lo vamos a ver en las ecuaciones, igualar tensiones unitarias. Y con eso determinar las tensiones. Luego, la relación tensión-deformación, tanto en la albañilería como en el acero, es lineal. Vamos a suponer que es lineal para el diseño. Y, o sea, es un diseño elástico. Y por último, los módulos de elasticidad de la albañilería y del acero permanecen constantes. Yo sé que esto a ustedes les puede parecer raro, porque a uno en la universidad, yo lo entendí mucho después, ya en mis postestudios. Yo siempre pensé que esto de verdad son constantes, estos dos parámetros. Pero ustedes cuando ensayan se van a dar cuenta que en el acero no es tan evidente, pero sí en albañilería, en hormigón, la elasticidad, el módulo de Young, depende del nivel de compresión que ustedes tienen en el material. Y no es constante. Va variando. Entre más comprimido lo tienen, más se ablanda, después, porque también se van generando pequeños daños internamente en el material. Entonces, en el fondo, cuando uno usa para materiales frágiles,
un módulo de Young, un módulo elástico. En el fondo es como un promedio, es como el módulo Young que uno obtiene desde 0 a más o menos 40% del valor máximo del material, de la capacidad de compresión. Pero nosotros, para diseño, vamos a suponer que es constante. Ahora, dicho esto, de esto ya hemos hablado, la tensión de formación tanto en la albañilería como en el acero es lineal. ¿Significa que nosotros vamos a hacer un diseño lineal? ¿Nuestro diseño es lineal? O vamos a hacer la pregunta en dos partes. Cuando nosotros diseñemos, ¿vamos a diseñar con ecuaciones lineales? ¿Sí? Sí. Ahora, en su conjunto el diseño, en el caso, bueno, le voy a dar un hit, en el caso chileno, ¿el diseño es lineal? La respuesta es un poco ambigua. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros, por ejemplo, cuando vayamos a hacer el diseño sísmico, nosotros reducimos las solicitaciones por un factor de reducción, ¿cierto? Que va ligado a la ductilidad de la tipología constructiva que estemos analizando. Entonces, si nuestro diseño es lineal, usamos ecuaciones lineales, y en ningún caso nosotros hacemos, tomamos precauciones específicas no lineales. La no linealidad del material la tomamos solo en cuenta al reducir el espectro de diseño, ¿cierto? O el coeficiente sísmico. Pero es una manera muy indirecta de incorporar la no linealidad en el diseño. Nada en nuestro diseño es no lineal. Entonces, ojo con eso. Sí, es un diseño lineal, pero nosotros, al menos en el sentido teórico, vamos a permitir en que la albañería incurra en la no linearidad. Ahora, y de ahí cabe la pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros reducimos las solicitaciones? Y digamos que el sismo de verdad va a poder, el sismo que viene va a tener las características del espectro. Bajo ese supuesto, obviamente, que de verdad se va a dar ese sismo. Vamos a incurrir entonces en la no linearidad. Porque estamos reduciendo el sismo en el caso de la minería en 3, ¿cierto? Entonces, ¿significa eso que deberíamos incurrir en la no linearidad? Por un lado, tenemos el sismo, E de earthquake, la solicitación la estamos reduciendo en R, y en este caso R igual a 3 o 4 para algunas tipologías, ¿cierto? Esta respuesta también es ambigua, ¿por qué? Porque por el otro lado, la tensión, ustedes calculan, ¿se acuerdan? NS, no, este no es N, vamos a usar el Q. ¿Se acuerdan del módulo anterior? Por otro lado tenemos Q dividido
dividido el área de corte, ¿cierto? Área efectiva de corte. Y eso tiene que ser menor o igual a, digamos que le igualamos, FA. Pero FA es la resistencia nominal dividido el factor de seguridad. Y ya lo vamos a ver más adelante. Este en general, en la mayoría de los casos, es parecido a 2. Entonces, por un lado, estamos reduciendo el sismo. Entre más lo reduzcamos, más probable es que tengamos que se exceda en el diseño, el real, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos un factor de seguridad adicional. Entonces todo depende de un juego. Tenemos, por un lado estamos reduciendo en 3, y por otro lado la resistencia real también la estamos reduciendo. Entonces estamos reduciendo solicitación, pero también estamos reduciendo resistencia. Entonces todo va a depender de cómo realmente estos valores, el FN y la solicitación real, se manifiesten en la estructura. ¿Se entendió esta parte o no? Lo que yo estaba conversando. Por un lado estamos castigando resistencia con el factor de seguridad, pero por otro lado también estamos reduciendo solicitación. Entonces ahí el cómo va a ser finalmente depende. Es difícil adelantarlo. Eso. En otras palabras, antes de seguir, en teoría tenemos una sobreresistencia de 2. Eso es lo que quiere decir esto. Ya. Luego de esto, ahora vamos a hacer una pausa. Hagamos una pausa de 5 minutos, porque esta clase, como les dije, la vamos a hacer de 1 hora y media, ya que no podemos hacer la clase del jueves y el viernes. Y luego ya empezamos con las ecuaciones. ¿Les parece? Acá. Démosle Bueno. hasta las 1 y 2 minutos, 1 y 3. ¿Les parece? Ok, nos vemos en un rato Ok. entonces. Dale. Ya, después de esta breve pausa, entonces seguimos con, vamos a empezar a ver cómo vamos a diseñar entonces la albañería, con todos los supuestos y hipótesis que hemos esbozado. Entonces, vamos a empezar primero con la hipótesis 3, después van a entender por qué la numeración y por qué es más fácil empezar con la tercera. Hipótesis 3. Las secciones transversales planas se conservan planas al deformarse. Entonces, las deformaciones unitarias, las XX, tanto en la albañería como en las barras de acero, son proporcionales a la distancia a la línea neutra. ¿Se entiende? Porque como se mantienen planas, son proporcionales, generándose una zona de compresión y una zona de tracción en el caso que tengamos compresión y flexión. Y el centro de gravedad del muro lo vamos a tener siempre en medio, ¿cierto? Mientras que la línea neutra es aquella línea donde se pasa de la fase de tracción a compresión. Y otra de la definición importante también es que el largo H, el largo del muro, en este caso H largo, es igual a D más D', donde D' es la distancia en la barra traccionada de la barra hasta el borde. Luego, cuando la hipótesis 5 que hicimos, las tensiones normales de compresión en la albañería se distribuyen linealmente de acuerdo con la ley de Hooke, o sea, comportamiento elástico lineal. Y de la 6, las tensiones de las barras de acero deben considerarse iguales
al producto del módulo de elasticidad del acero, ES, por la deformación unitaria axial de la barra, ES. O sea, ES como deformación unitaria, ¿cierto? Por ende, y acá vamos a empezar ahora a generar las distintas formulaciones, las distintas ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la compresión, la tensión de compresión es igual a la rigidez del muro por la deformación unitaria en esta fibra, FM, ¿cierto? ¿Qué más sabemos? Sabemos que la fuerza de compresión, CM, la resultante, es igual a 1/2 FM por C, donde C es el área de compresión, esta arista de acá, por el ancho del muro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Porque es 1/2, porque es un triángulo. Tenemos una distribución triangular. Muchas veces, ustedes lo ven para otros materiales, se usa una distribución rectangular y se multiplica, por eso es que se multiplica por 0,85 o por algún otro factor. En este caso vamos a usar la triangular. Entonces tenemos CM igual a 1/2 FM por CB por B. Y por el lado de la tracción, sabemos que la tensión en la barra de acero es igual a AS por la tensión en el acero. Y donde Fs, obviamente, es también el módulo del acero por su deformación unitaria. Y vamos a hacer una definición adicional, la vamos a necesitar más adelante, que N es igual a ES dividido EM. O sea, N es la diferencia entre ambas de rigideces, albañilería y acero. ¿Alguien quería hacer una consulta? Creo que vi moverse los micrófonos. No, seguimos. Entonces. Y lo otro importante, D, que esta distancia de acá, es desde el borde más comprimido hasta la barra, como dijimos. Luego, la adherencia entre la albañilería y las barras de refuerzo es perfecta. Lo que se forma en las barras de refuerzo es igual a lo que se formaría la albañilería en la posición de la barra, lo que conversábamos delante. Y que nos va a permitir generar algunas ecuaciones, o las que ya esbozamos anteriormente. Vamos a entrar en más detalle. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de diseño? Las tensiones en la albañilería y en las barras de refuerzo no deben superar los valores admisibles. Es una limitación que nos da el diseño. No podemos superar los valores admisibles, tanto en la albañilería, por un lado, como en la tracción de la barra. Y la tensión de compresión, debido a la fuerza axial de compresión actuando sola, no debe superar el valor admisible de la tensión de compresión por fuerza axial de la albañilería. Por ende, la primera limitación que tenemos es la capacidad resistente de una sección transversal se alcanza cuando en uno o en ambos materiales. ¿Cuáles son ambos materiales? El acero o la albañilería. Se alcanza la tensión admisible. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que cuando solicitemos los muros, una de las tensiones admisibles se va a alcanzar primero. Y no podemos superarla. Podría llegar a ser que se alcancen algo al mismo tiempo. Eso es una particularidad. Pero en general va a ser o uno o el otro. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando la albañilería alcanza la tensión admisible FM? O sea, la admisible. ¿Qué significa eso? Si vamos incrementando
la fuerza de tensión, se nos va a ir corriendo nuestro punto de balance, nuestro punto neutro, ¿cierto? Donde KB, si se fijan acá, KB es K es el factor que multiplica D, donde el menor de los valores va a ser KB, que es el K de balance. ¿Y cuándo se nos da el K de balance? Cuando, por un lado, siempre tenemos FM, ¿cierto? Ya alcanzamos FM. Y cuando después, al mismo tiempo, alcancemos Fs dividido N. ¿Por qué Fs dividido N? ¿Por qué el dividido N? Porque tenemos que, acá en verdad lo que estamos haciendo es comparando deformación unitaria. Entonces, para hacerlo comparable, tenemos que dividir en la diferencia de rigidez. Al igual que ustedes lo han hecho en el curso de mecánica de sólidos, ¿se llama? Sí, mecánica de sólidos para esto se llama para las secciones equivalentes. Creo que estoy correcto con el... ¿Así se llama? Yo diría que sí. Para la sección equivalente. Entonces, de nuevo, en esta barra, Fs, la tensión siempre va a tener que ser menor o igual a Fs. Una vez que ya hayamos alcanzado la tensión admisible máxima en la fibra más comprimida. Y donde C es igual a KB por D. Ya lo vamos a ver. Ahora, podría llegar a darse el caso contrario. Que debido a la acción compresión-flexión, primero lleguemos a la tensión máxima admisible en la barra de acero. Y luego podrá ir variando la tensión en la fibra más comprimida, pero solo hasta el punto en el cual alcancemos la tensión admisible máxima del albañil día. En otras palabras, para este caso, el K siempre va a ser menor o igual al K de balance. Y entre mayor sea y va a ir creciendo en esta dirección, ¿se fijan? ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar el K de balance. En este caso va increciendo, va creciendo en esta dirección. Y solo hasta poder llegar hasta el valor admisible. Esto básicamente es, también se relaciona con las caras permanecen planas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Ya. Entonces, esta es la parte fácil. Ahora ya vamos a empezar con la parte más compleja. Ecuación de diseño. Desde el punto de vista de los esfuerzos que actúan en la sección, el esfuerzo axial solicitante está determinado principalmente por las acciones de peso propio y la sobrecarga. En cambio, el momento de la flexión y el esfuerzo de corte, en general, están determinados principalmente por la acción del sismo. Cuando se realiza el diseño de flexión compuesta, la flexocompresión, se pueden producir 4 situaciones cuando tengamos flexocompresión. Las que quedan determinadas por la profundidad del bloque de compresión. Voy a ir para atrás. Han determinado. ¿Qué es lo que determina esa situación? Cuán grande sea este bloque. ¿Quién impone este equilibrio?
el par NS-MS. Ellos son los que finalmente nos van a determinar cuál es la profundidad del bloque de compresión para resistir ese par NS-MS. Entonces, nuevamente, tenemos un muro de sección rectangular, obviamente, para facilitar el entendimiento del ejercicio. Luego, vamos a enunciar las ecuaciones en forma general y después vamos a ir introduciendo las particularidades de la norma NSH 1928. Entonces, para el caso general también vamos a considerar la barra que está en la parte traccionada, acá, disculpen. Vamos a considerar tanto la traccionada como en el bloque de compresión. Ojo, y vamos a despreciar las barras de repartición que tenemos acá, a lo largo del muro. ¿Se acuerdan que estos son normalmente Φ 12? Bueno, los Φ 8 que estén acá en el muro los vamos a despreciar. Entonces, ¿qué tenemos en forma general? Tenemos que FSN, tenemos por este lado la tensión, y por este lado tenemos FM, la tensión en el muro. La compresión, la tensión de compresión en el muro. Luego, tenemos un C, que es equivalente a multiplicar D, que es toda esta distancia, es la distancia, acuérdense, D es desde la fibra más comprimida hasta la barra traccionada, por un factor K. Esto es una equivalencia que vamos diciendo, es una definición que estamos haciendo. Es antojadiza, pero es útil, y ya vamos a ver por qué es útil más adelante. Y por eso es que lo estamos haciendo ya ahora. La línea neutra es justamente ahí en la que define dónde está nuestro bloque de compresión. Y por último, podemos determinar la excentricidad de la carga, que es equivalente a decir E es igual a ms dividido ns. Y con eso podemos prescindir de ms si introducimos en las ecuaciones LE. Por último, ¿dónde se ubica dónde se ubica la resultante del bloque de compresión? El valor C. Se ubica en H medio, obviamente, menos, si este es C, ¿se acuerdan? Si esto es C, K de tercios. Porque esto es un tercio de C. Por lo tanto, en K de tercio. Entonces, esta distancia acá es H medio menos K de tercios, y esta distancia de acá es K de tercios. ¿Ok? Y otra cosa que no he dicho, pero ya lo habíamos anunciado como hipótesis, se fijan acá, no estamos tomando en cuenta la resistencia que nos podría aportar la albañilería. Ahora, vamos a ver un primer caso. Vamos a ver 4 casos. Vamos a empezar con el primero. La sección se encuentra totalmente comprimida. O sea, el bloque de compresión es mayor o igual a H. Es verdad, no es mayor, pero al usar las ecuaciones es el resultado que obtendríamos. En el fondo, todo el muro está comprimido. Entonces, en esta situación se produce cuando el centro de solicitación se ubica dentro del núcleo central de la sección transversal. Para una sección transversal rectangular de alto H y ancho B, esto ocurre cuando E es menor o igual a 1/6 de la altura del muro, del largo del muro. O sea, cuando E, ¿qué significa el sexto? Eso es equivalente a decir, uy, me está fallando el pulso, H tercios, ¿cierto? Ese es el núcleo central, la mitad del tercio. Cuando E
se encuentra dentro del tercio central, en ese caso vamos a tener compresión pura. Y en ese caso, ¿cuál es nuestra ecuación de diseño? Vamos a tener un lado más comprimido y un lado menos comprimido. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro parámetro de diseño? Obviamente, el lado más comprimido. Y eso nos conlleva a la siguiente ecuación, por Navier, ¿se acuerdan? Esto es Navier. NS dividido el área efectiva más MS dividido la inercia efectiva por H medio, la distancia de la fibra, la distancia máxima de la fibra, tiene que ser menor o igual a FM. O sea, la tensión admisible a la compresión. Luego, la barra de refuerzo vertical del borde AS es igual a la mínima recomendada por la norma, NSH 1928, o sea, un Fi 12. O sea, aunque esté comprimido, igual hay que ponerle este Fi 12. Pero no lo estamos considerando en nuestro diseño. Acá ya estamos diseñando para este par de cargas. Segunda opción, son dos. La profundidad del bloque de compresión C es tal que no hay ninguna barra de refuerzo vertical en tracción. Cumpliéndose ¿qué? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir para que una barra esté traccionada? A ver si alguien me lo puede decir en palabras. Que el bloque de albañilería o de mortero no esté fisurado. No, tú si dices que no hay tracción, ya estaría un poco fisurado en una de las partes. Pero se cumple algo bien particular. Para que una barra, ahí está la clave. Para que la barra no esté en tracción. Vamos a ir para atrás. Acá es más fácil verlo. Para que esta barra, disculpe, acá está el puntero. Para que esta barra no esté en tracción, ¿qué es lo que tiene que pasar? Fíjense acá, ¿dónde tiene que estar la línea neutra? Para que esa barra no esté en tracción. ¿Qué pasa si... ¿Ah? No, me pongo en el caso en que la línea neutra debería estar en el extremo izquierdo. Exacto, exacto, es tal Ah, cual. Mientras que ustedes estén de este lado, porque esta línea, ¿qué es lo que le puede pasar a esta línea? Se va a ir aplanando, ¿cierto? claro, Pero mientras que la línea neutra esté al lado derecho de esta barra, vamos a tener tracción en la barra. Pero en el momento que la línea neutra coincida con la barra, llegamos a tracción cero, claro. teniendo compresión pura. O sea, no tenemos compresión pura en el muro, pero tampoco tenemos una barra que resista tracción. Ese es el caso. O sea, estamos en un caso de netamente un problema de equilibrio, ¿cierto? En otras palabras, llevándolo más a una ecuación, significa que C es mayor que D. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando C sea mayor o igual a D. Entonces vámonos de nuevo al caso 2. Fijan acá, entonces tenemos que C es mayor o igual a D. Y en ese caso, C es igual a 3 por H medio menos E, y eso tiene que ser menor a H. ¿Se acuerdan? C, vamos a ir para atrás de nuevo. C es igual a KD por FM dividido 3. A ver, vamos de nuevo acá. Igual a, no disculpe, H medio. A ver, C es igual a 3 por H medio menos E. Esto sale de
¿cómo se plantea? Esto ya se me olvidó. Esto sale cuando ustedes plantean las ecuaciones. Esto igual que en las fundaciones, ¿se acuerdan? Ustedes llegan a la misma resultado, que es 3 por h medio menos e. En este caso es estable. Y eso tiene que ser, ¿por qué menor que h? Porque si es mayor que h, estamos nuevamente al caso 1. Luego, de ubicación del refuerzo vertical del borde. Ya. Y después tenemos ecuaciones de diseño. Tenemos que la tensión de compresión es igual a 2 por ns dividido justamente 3 por h medio menos e por b. Y eso tiene que ser menor o igual a Fm. ¿De dónde sale esto? Sabemos que Fm por C, ¿cierto? Tiene que ser igual a, dividido medio, un medio, porque esto es un triángulo, tiene que ser igual a ns. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cierto? ¿Cuánto? Llevémoslo a ver, de nuevo. Para no confundirlo. Disculpen, vamos a decir. Nosotros sabemos que Fm por C medio, ¿cierto? Es igual a ns, a nuestra carga solicitante. Y como C es 3 medio, H medio, si ustedes despejan esto, llegan a esto. Aquí Fm igual a 2ns dividido 3 por H medio menos E por V. Por V es por el ancho para llegar a fuerzas. Y eso obviamente tiene que ser menor o igual a Fm, porque esa es la tensión admisible máxima de la que disponemos. ¿Hasta ahí se entendió, no? Sí, profe. Ya. Entonces, nosotros para comprobar este caso, nuevamente, no requerimos, no necesitamos de no necesitamos del aporte del acero, de la barra traccionada. ¿Por qué? Porque todavía no las hemos traccionado. ¿Por qué no se ha traccionado? Porque el par NS-MS todavía no tiene una excentricidad lo suficientemente grande, o sea, todavía no se está saliendo del tercio, del núcleo. Disculpen, se ha salido, pero poco. Ha salido lo suficientemente poco para que, ahora sí me voy para atrás, para que la línea neutra haya caído entre el borde y la barra. De manera que aún todavía no se tracciona. Entonces se imaginarán que si existe el caso 1 y el caso 2, también vamos a tener un caso 3 y un caso 4. ¿Cuáles van a ser esos casos? Bueno, obviamente los casos donde ya tengamos tracción en la barra cercana al borde. Entonces, estos dos casos se presentan cuando la distribución de formaciones axiales de la sección transversal genera tensiones de tracción en las barras de refuerzo verticales. Para establecer las ecuaciones de diseño, en cada uno de estos casos se debe tener en cuenta que el estado de tensiones normales que se produce en la sección transversal es el que se muestra en la figura. O sea, estamos en uno de estos casos, donde tenemos una barra traccionada, donde C es igual a K por D, y por ende la distancia opuesta es D por 1 menos K,
y donde estamos igualando transformación unitaria, donde tenemos ES dividido N por ES es igual a FSN, y por el otro lado tenemos que FM es igual a el módulo de rigidez por la deformación unitaria en la albañilería. Ya. Estos dos casos los vamos a ver ya en la siguiente clase, que va a ser el próximo martes. Y el próximo martes nos saltamos este paso, les voy a explicar cómo se llega a esta igualdad. C igual a 3 por H medio menos E. Así que eso. Con esto terminamos la clase de hoy.